Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Julián David Barragán Potes. Voy a presentar ante ustedes el tema de la norma ISO 9126 y las métricas de calidad de software para el curso de evaluación de software. Métrica de calidad de software. La métrica de calidad de software está dividida en dos partes: la métrica de atributos internos y la métrica de atributos externos. En la métrica de atributos internos tenemos como primer paso la complejidad, que es todos aquellos problemas que van a surgir y la solución que se les dará. Luego de eso tenemos la cobertura de pruebas, que es todas aquellas pruebas que se realizarán al software en todo el ciclo de vida. Luego tenemos la calidad del diseño, que es la interfaz que se le entregará a un usuario final para que pueda navegar por el software. Luego tenemos el tamaño, que habla sobre el reuso que va a tener la aplicación, sobre la robustez que va a tener el software y la cantidad de análisis y desarrollo que se realizará. Luego tenemos la funcionalidad, que habla sobre todo cómo funcionará la interfaz de usuario para al final de todo el proceso. Luego tenemos la última, que es la de orientadas a objetos, que trabaja solo sobre los métodos por clases y las profundidades de árboles de herencia y los números de descendientes. La métrica de atributos externos describe el producto, cómo funciona en el ambiente. El cliente usualmente define estos atributos. La medición de estos atributos externos no está tan difundida como los internos, es decir, que no se trabaja de la misma manera. Nunca se, Muchas veces no se le pone la misma importancia que se le pone siempre a los internos. La mediación de los atributos externos requiere recursos extras que no todos los administradores están dispuestos a asumir. En los atributos externos nos encontramos con las métricas de portabilidad, que son aquellas que se refieren a pasar el software de un sistema a otro. Luego tenemos la métrica de defectos, que es toda la que se refiere a la densidad de los defectos, la tasa de defectos y demás. Métrica de usabilidad, la probabilidad de que el usuario en algún momento pueda tener problemas con la interfaz. La métrica de mantenibilidad es el tiempo medio que va a tener una aplicación para que sea necesario un mantenimiento. Las métricas de fiabilidad son aquellas que le aseguran al usuario que va a estar conforme con el sistema, con la interfaz de usuario y con la seguridad que tiene todo el software. Una vez trabajado el tema de métricas de calidad de software, se puede pasar al tema de ISO 9126. El ISO 9126 es un estándar internacional para evaluar la calidad del software. Este ISO 9126 se hace énfasis en el ISO 9126-1, que es el que clasifica la calidad del software en un conjunto de estructura de características. Estas características están desarrolladas de la siguiente manera. Se tendrán unas características principales y dentro de esas características habrá unas subcaracterísticas que estarán de la siguiente manera. Empezamos por funcionalidad. La funcionalidad es un conjunto de atributos que se relacionan entre la existencia del conjunto de funciones y unas propiedades específicas. Estas funciones son aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. En esta funcionalidad tenemos unas subcaracterísticas, las cuales son la adecuación, que se refiere a todos los atributos del software relacionados con la presencia y la aptitud de conjuntos para tareas específicas. Tenemos la exactitud, que es la que se refiere a la disposición de resultados correctos o acordados por el cliente o el usuario que va a manejar ese software. Tenemos luego la
interoperabilidad, que se refiere a la habilidad de la interacción con los sistemas especificados. Luego tenemos la seguridad, que es toda la que se refiere a los accesos no autorizados, a el robo de información, a que todo esté bajo estándares de calidad para que no haya pérdidas de datos o información esencial. Y por último, en esta parte tenemos cumplimiento funcional, que es todas las anteriores que cumplan con la norma ISO 9196 al pie de la letra y ofrezcan la calidad que el usuario busca en el software. Tenemos luego la característica de fiabilidad. La fiabilidad se refiere a cómo trabajar el software para mantener su prestación bajo condiciones establecidas durante un periodo. En fiabilidad tenemos unas subcaracterísticas, las cuales son madurez, que se refiere a la frecuencia que se espera que falle el software y la respuesta que se le dará a estos fallos. La recuperabilidad, que se refiere a restablecer el desempeño y recuperar los datos directamente afectados en caso de una falla. Es la velocidad a la que reaccionará el sistema o a la que se podrá reaccionar en caso de errores. La tolerancia a los fallos. Esta está relacionada a mantener un nivel específico de desempeño en caso de fallas. Tenemos por último el cumplimiento de la fiabilidad. En este cumplimiento de fiabilidad se trata de que se cumplan todas las normas que están planteadas en la ISO 9196 para asegurar la fiabilidad del sistema, como la seguridad y los datos que se almacenen y no se pierdan en caso de algún error. La usabilidad. La usabilidad se refiere a cómo se utilizará el software por parte del usuario final. La usabilidad tiene unas subcaracterísticas, las cuales son aprendizaje, que es todas las cosas que serán aprendidas por el usuario, qué tan rápido serán aprendidas y si serán de calidad y fáciles de aprender. La comprensión es mostrar al usuario un sistema fácil de entender para que sea intuitivo y tenga la calidad, los datos que va a ingresar gracias a la interfaz. Luego tenemos la operatividad, que es el esfuerzo que va a tener el usuario para utilizar la interfaz y poder ingresar datos o navegar por el software. Y por último tenemos el atractivo, que es la interfaz de usuario, que tan llamativa es para el usuario final y para las personas que van a trabajar sobre ella. Otra característica que tenemos es la eficiencia, que es la que trata sobre los tiempos y sobre el desempeño que va a tener todos los recursos del software. La primera subcaracterística es el comportamiento en el tiempo, es la velocidad de respuesta y de procesamiento que van a tener las tareas que se le ordene al software. Luego tenemos el comportamiento de recursos, es la cantidad de recursos que se utilizarán para completar las tareas que se le va a ordenar al software. Luego de esto tenemos la mantenibilidad como una característica. La mantenibilidad se refiere a la facilidad de extender, modificar o corregir errores en el software. Esta mantenibilidad tiene las subcaracterísticas de estabilidad, que es la que se refiere a todo lo que son riesgos de efectos inesperados por modificaciones, o sea, los errores que van a salir en caso de alguna modificación o un versionamiento. La facilidad del análisis, que se refiere a la facilidad de realizar
pruebas o hacer diagnósticos para revisar qué puede generar fallos o en dónde pueden darse los fallos. La facilidad del cambio es el esfuerzo que se hará para, en caso de algún error o un cambio de un sistema a otro. La facilidad de las pruebas. Este se refiere a la facilidad que va a tener el administrador o la persona que está encargada del mantenimiento de revisar el sistema por completo sin necesidad de alterar los datos reales. Luego tenemos otra característica que es la portabilidad. La portabilidad se refiere al el impacto que va a tener pasar este software a otro sistema. En esta portabilidad tenemos la subcaracterística de capacidad de instalación. La capacidad de instalación es el esfuerzo necesario que se va a utilizar para instalar el software en un ambiente especificado, ya sea un sistema nuevo o en caso de las aplicaciones web, esto se trabajaría por el, el versionamiento que tienen los navegadores, que también funciona. La capacidad de reemplazamiento se refiere a todo lo que es versionamiento y cambios que se necesiten hacer o, en un caso extremo, que se necesite cambiar el software para que siga haciendo la misma tarea. Y por último, tenemos calidad de uso. La calidad de uso es que se va a trabajar para el usuario final y el producto final que se va a entregar para él. En esta calidad de uso tenemos la subcaracterística de eficacia. Son atributos relacionados con la eficacia que se le dará al usuario final en los procesos y las tareas que se le va a ordenar al software. Luego de esto tenemos productividad, que son los atributos relacionados con el rendimiento que tendrá las tareas que se le ordenen al software por parte del usuario final. La seguridad es todos los atributos que se servirán para medir todos los errores y los fallos o posibles robos o filtraciones de información. La satisfacción son los atributos relacionados a el paso final para que el usuario apruebe totalmente el software. Muchas gracias por su atención prestada. En caso de preguntas, estaré atento a sus comentarios. Muchas gracias.